Noticentro 1, CMI. Fiscalía acusa al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga de recibir dinero de Odebrecht para financiar su campaña. Fiscalía dice que expresidente Duque fue testigo de reuniones entre Zuluaga y Odebrecht. Unidad de búsqueda de personas desaparecidas y antiguo jefe paramilitar Salvatore Mancuso logran acuerdo para búsqueda de cuerpos en territorio venezolano. En Pulpa de Fruta encuentran más de 1 tonelada de cocaína en el puerto de Cartagena. Incautan media tonelada de marihuana en límites con Bogotá. 7 mujeres asesinadas en una semana en Antioquia. Operativo contra la trata de menores en Bucaramanga. Hay migrantes capturados. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Por 6 delitos, la Fiscalía le formuló cargos al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por recibir 1,6 millones de dólares de la multinacional Odebrecht para su campaña política en el 2014. César Melo, muy buenas tardes. ¿Qué le espera a Zuluaga? Hola, muy buenas tardes. Pues a esta hora continúa la audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación le formula cargos al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, es decir, que lo vincula formalmente a un proceso penal. En este caso, la Fiscalía General de la Nación lo vinculó con 6 delitos, 3 por fraude procesal, 2 falsedades en documento y un enriquecimiento ilícito. Dice la Fiscalía General de la Nación que Óscar Iván Zuluaga recibió 1,6 millones de dólares por parte de la multinacional Odebrecht para financiar su campaña a la presidencia en 2014. Eso sería ilegal dado que las empresas extranjeras no pueden hacer aportes a las campañas políticas, dice la Fiscalía General de la Nación. Además que para ocultar esa irregularidad, Óscar Iván Zuluaga habría falsificado las cuentas que le entregaron al Consejo Nacional Electoral. Esto fue lo que dijo la Fiscalía General de la Nación en la diligencia. Fue reelaborado para el día 7 de octubre de 2014 sin que se hubiera incorporado la suma de 1.610.740 dólares como el gran total de los 3 giros que Odebrecht le transfirió a José Eduardo Cavalcanti de Mendoza. La Fiscalía General de la Nación tiene establecido que la campaña Zuluaga Presidente 2014-2018 nunca reportó al Consejo Nacional Electoral la ayuda en especie o donación que Odebrecht le prestó en la forma que he ido precisando, lo que a nuestro juicio configura una falsedad en los informes de ingresos y egresos. Y es que dice la Fiscalía General de la Nación que el plan para que ingresara esa millonaria suma a la campaña de Zuluaga para pagarle a un publicista. El publicista Duda Mendoza se fraguó en Brasil. Puntualmente la Fiscalía General de la Nación confirma que el expresidente Iván Duque estuvo en una de esas reuniones que la Fiscalía General de la Nación anuncia que fue en las que se planeó ese plan para que ingresara esa suma a la campaña política. En un hotel de la ciudad de Sao Paulo, en el vecino país de Brasil. A dicha reunión asistieron por parte de la precandidatura usted, señor Zuluaga Escobar, también el señor David Zuluaga Martínez, igualmente el señor Iván Duque Márquez como invitado por el precandidato y el señor Daniel Andrés García Arizabal. Y es que en la diligencia judicial también fue vinculado formalmente a un proceso el hijo de Óscar Iván Zuluaga, David Zuluaga, quien fungía como gerente de la campaña presidencial. En la audiencia de la Fiscalía General de la Nación dijo que Zuluaga tenía pleno conocimiento de que estaba cometiendo una irregularidad y que sabía que ese 1,6 millones de dólares tenían que ser reportados a las cuentas del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, dice la Fiscalía General de la Nación que Zuluaga al parecer habría engañado a su hijo. La Fiscalía le reprocha a usted, señor Zuluaga Escobar, que como candidato y responsable directo de su campaña política hubiera instrumentalizado a su gerente de campaña, David Zuluaga Martínez, y al auditor interno, Víctor Manuel Poveda, para que suscribieran 2 informes en los cuales se ocultaba la verdad sobre los recursos y contribuciones. Lo que sigue en la diligencia judicial es la pregunta
formal de la juez. En este momento están haciendo unas aclaraciones sobre la formulación de imputación que hizo la Fiscalía General de la Nación y posteriormente la juez le preguntará a Zuluaga si se declara inocente o culpable. En caso de declararse inocente, el ex candidato presidencial enfrentará un juicio por estos 6 delitos y en caso de declararse culpable ya se fijaría una audiencia para fijar una sentencia. En este caso, si se declara culpable, Zuluaga tendría una rebaja del 50% de los cargos y pagaría entre unos 5 a 7 años de cárcel. Sin embargo, eso es una decisión que tiene que ser adoptada por un juez de segunda instancia. Pues seguiremos muy pendientes al desarrollo de esta diligencia judicial. Desde la Fiscalía General de la Nación, César Melo, Noticentro 1, CMI. César, muchas gracias. Y la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y el antiguo jefe paramilitar Salvatore Mancuso lograron un acuerdo para adelantar la búsqueda de víctimas del conflicto en territorio venezolano. Ana María Cuesta, muy buenas tardes. ¿En qué consiste este acuerdo? Luisa, muy buenas tardes. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas anunció que dialogó con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso y llegaron a un acuerdo de colaboración para buscar a los centenares de desaparecidos que las Autodefensas Unidas de Colombia asesinaron en territorio nacional y arrojaron en Venezuela, según relató Mancuso, a la Jurisdicción Especial para la Paz. Escuchemos las declaraciones de la directora de la unidad. De la mano de la Cancillería estamos concretando los procesos y las relaciones para que esto sea una realidad muy pronto. También empezamos las conversaciones con el señor Salvatore Mancuso, quien está absolutamente dispuesto a trabajar conjuntamente y participar activamente en esta búsqueda que sin lugar a dudas será un hecho de absoluta reparación para las víctimas. Ante este anuncio, la unidad le pide al gobierno nacional que imparta las condiciones técnicas necesarias para propiciar esa colaboración real de Salvatore Mancuso, quien hoy se encuentra en un centro de detención de migrantes en los Estados Unidos. Desde el occidente de Bogotá, Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Ana María, muchas gracias. En el puerto de Cartagena, las autoridades incautaron más de 1 tonelada de cocaína que estaba camuflada en pulpa de fruta. Tatiana Rodríguez, buenas tardes. ¿A quién pertenecía esta droga? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Es precisamente lo que están investigando las autoridades, la policía de antinarcóticos, para ver a qué grupo criminal pertenecía esta droga, avaluada en 60 millones de dólares y que tenía como destino España. Información entregada por fuentes humanas alertó a la policía antinarcóticos del cargamento de droga que pretendía ser enviado fuera del país desde el puerto de Cartagena. En esta ocasión se incautan 1.300 kilos de clorhidrato de cocaína que, mezclados dentro de frutas, pretenden salir del país con destino a España. La operación de incautación se llevó a cabo en compañía de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, con quienes se han venido desarrollando múltiples operativos. Durante el año hemos incautado 146 toneladas de estupefacientes y particularmente el control en puertos y aeropuertos ha permitido esta actividad tan importante. En coordinación con esas autoridades evitamos que salga del país esta cocaína que en el comercio europeo tiene un alto costo. Entre tanto, se investiga quiénes estarían detrás del envío de la droga avaluada en 60 millones de dólares. La policía recordó que a través de la línea Antidrogas 167, la comunidad puede denunciar los casos relacionados con el tráfico de estupefacientes, cultivos ilícitos, lavado de activos y tráfico de sustancias químicas. Y muy importante esto porque han dicho las autoridades que muchas alertas que se han dado para la incautación de esta droga en los puertos ha sido por llamadas de la comunidad y precisamente también se están aumentando los controles en los diferentes puertos del país. Por ahora es todo desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Y en el ingreso a Bogotá también se encontró media tonelada de marihuana que iba a bordo de un camión. Angélica Arango tiene los detalles. Angélica, buenas tardes. Muy buenas tardes en estudio y para todos los televidentes. La Policía Metropolitana de Bogotá incautó alrededor de media tonelada de marihuana que iba a ser distribuida en el centro de Bogotá. Esta mercancía estaría evaluada en alrededor de 3.500 millones de pesos.
En la entrada sur de la capital del país fue interceptado un camión que transportaba chatarra. En su interior, las autoridades encontraron 700 kilos de marihuana en 124 paquetes envueltos en plásticos negros, los cuales se encontraban camuflados con el resto de la mercancía. Esta pretendía ser distribuida en pequeñas dosis en las localidades de Kennedy, Suba y Rafael Uribe. Se determina que precisamente haría parte de una estructura delincuencial, la cual viene siendo procesada y trabajada dentro de una investigación judicial en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, una organización denominada o que conocemos en el argot criminal como Cataleya. La marihuana estaría evaluada en 3.500 millones de pesos. Con este último resultado, más de 2 toneladas de marihuana que se pretendían ser comercializadas al menudeo aquí en la ciudad capital, y que ya se han impactado también 8 estructuras criminales relacionadas con el tráfico de estupefacientes. Se dio la captura de un hombre que traía esta mercancía desde el sur del país. En otras noticias, hay nuevos detalles de la captura de alias Pirulo y alias Apache, quienes serían los responsables del ataque a un uniformado del Undemo hace unos días en inmediaciones de la Universidad Nacional. Pues precisamente alias Apache sería líder de las fuerzas estudiantiles clandestinas, este grupo que lidera todas estas protestas en inmediaciones de esta universidad. Después de la captura de alias Pirulo, capturado por ser presuntamente el responsable de lanzar una papabomba a John Freddy Rodríguez, patrullero del Undemo, que resultó herido hace un mes en las manifestaciones en la Universidad Nacional, las autoridades confirmaron la captura de alias Apache, quien se autodenomina como líder de las fuerzas estudiantiles clandestinas responsables de estas protestas. Apache es un sujeto que capturamos en condiciones de flagrancia, precisamente en un allanamiento en el barrio del Tintal. A este señor le encontramos 3.000 gramos de sustancia explosiva. Alias Apache, de 22 años de edad, está siendo objeto de audiencias donde la Fiscalía solicita la medida de detención preventiva en centro carcelario. Aquí vemos precisamente una doble tragedia, no solamente donde es víctima nuestro policía lesionado por una tentativa de homicidio que estos jóvenes le cometen, sino también que este señor Apache, de 22 años de edad, podría verse inmerso a una pena que precisamente duplica su edad. Las autoridades confirmaron que el joven John Freddy Rodríguez ya está respirando por sus propios medios y que ha salido de la unidad de cuidados intensivos. Luisa y televidentes, tuvimos la oportunidad de hablar con una madre que está desesperada, pues su hija de 13 años ha sido acosada, incluso ultrajada por un sujeto que ronda aquí el barrio Timisa. Precisamente la mujer nos contó que la niña de tan solo 13 años no ha vuelto a estudiar, pues tiene pánico de salir a la calle. Ella está siendo amenazada. Hace unos meses la intimidó con un arma blanca, la llevó al parque. La empezó a manosear. Ella es menor de edad, el tipo ya tiene 23 años, la amenazó con que nos podía hacer daño si ella llegaba a decir algo. Ella ya lleva meses escondiéndose y tratando de protegerse, pero este individuo continúa acechándola. Este es el relato de una madre angustiada que pide a las autoridades ayuda, pues como ella lo dice, ha pasado un año y alias El Cuervo, un sujeto que ronda el sector de Timisa, está detrás de su hija. Ella tiene mucho temor, ella sale con muchas personas, ya está pues en un proceso psicológico, pues porque el acceso que hizo este hombre allá en el parque con ella pues le afectó bastante. Es tan angustiante la situación que incluso amigos de la niña le ayudan a salir de su casa y se enfrentan al sujeto para que no se le acerque. Finalizamos con esta información, pues en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio Sierra Morena, fue encontrada una mujer de 73 años sin vida. Las autoridades la encontraron atada de pies y manos. En este momento las autoridades están investigando las causas de este terrible hecho. Un terrible hecho enluta a la comunidad del barrio Sierra Morena de la localidad de Ciudad Bolívar, pues una mujer de 73 años de edad fue encontrada al interior de una vivienda sin vida y con signos de presunta tortura y violencia. Que la persona no ha sido ubicada desde el día anterior, por eso sus familiares dan la alerta, y pues cuando se ingresa a la residencia se encuentra este cuadro tan trágico. Estamos obviamente a la espera también del resultado de
de medicina legal para identificar cuáles fueron las causas de la muerte de esta persona mayor. Según las primeras versiones, el hecho habría ocurrido en horas de la tarde y el presunto asesino habría huido por una ventana de la vivienda. En este momento, las autoridades adelantan las investigaciones, registrando las cámaras de seguridad para seguirle la pista a este hombre y poder establecer las causas de esta terrible muerte. Con esta información me despido desde el barrio Timisa. Angélica María Arango, Noticentro 1 CMI. Angélica, muchas gracias. En Soledad Atlántico capturan a 2 personas por el delito de extorsión. Jorge Castro, buenas tardes. ¿Quiénes son los detenidos? Luisa, muchas gracias, muy buenas tardes. Con estas capturas ya son 150 las aprehensiones que se han dado en Barranquilla y el área metropolitana por el delito de extorsión. En esta ocasión, el comerciante soledeño denunció ante el Gaula. Los capturados son presuntos integrantes de la banda criminal Los Costeños. Según la policía, extorsionaban y presionaban vía WhatsApp a sus víctimas. El comerciante extorsionado denunció y el Gaula montó el operativo. Los delincuentes llegaron, uno esperó en motocicleta y el otro llegó directo a recibir el dinero. El primero trató de huir, pero fue capturado y el segundo fue abordado por los policías encubiertos. Unos agentes encubiertos en nuestra Gaula logran la captura de 2 delincuentes en momentos que recibían una suma de dinero producto de extorsión. Se incautan unos celulares donde se evidencia la manera como ellos extorsionaban a nuestros comerciantes. El operativo se dispuso en este establecimiento en el barrio Normandía. Los presuntos extorsionistas son señalados como integrantes del Frente Comandante José Guerra de Los Costeños. No vamos a permitir que estos delincuentes intimiden a nuestros comerciantes y la respuesta es inmediata. Tenemos más de 300 hombres y mujeres en el lanzamiento que hicimos el último fin de semana por un Atlántico seguro. Y con resultados, estamos demostrando que se puede trabajar para fortalecer la seguridad de la mano con la comunidad. Los capturados en mención recibían órdenes directas del actor criminal conocido como alias Bartolo o Visaje. Y a esta hora la Procuradora General Margarita Cabello Blanco preside una reunión de seguridad en el comando de la Segunda Brigada con sede en la ciudad de Barranquilla. Se analizan aspectos importantes como las denuncias y la alerta temprana que ha dado la Defensoría del Pueblo por diferentes hechos de inseguridad en esta capital y los 4 municipios del área metropolitana. Se hace en énfasis en que ya son 7 las masacres en lo corrido del año en esta sección del país. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. Operativo contra la trata de menores en Bucaramanga. Hay migrantes capturados. Ya volvemos. 7 mujeres han sido asesinadas en Antioquia en la última semana. El último caso ocurrió en el municipio de Ebéjico. Hernán Muñoz con todos los detalles. Hernán, buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. 7 casos, es quizás la semana más violenta contra las mujeres en el departamento de Antioquia. La última historia, una mujer de 28 años hallada en un tanque, al parecer con heridas de arma blanca y hematomas. Hablamos con la policía, pero también con la Secretaría de las Mujeres del departamento. Estos son los rostros de 5 de las 7 mujeres asesinadas en la última semana en Antioquia. Al día fue reportado al menos una víctima. El último caso ocurrió en el municipio de Ebéjico. La víctima, quien fue hallada en un tanque, fue identificada como Ana Pulgarín, de 28 años. Circunstancialmente se encuentra el cadáver de una persona de sexo masculino con quien esta mujer habría tenido algún vínculo. La Secretaría de las Mujeres de Antioquia confirmó que este año 51 mujeres han sido asesinadas. Tenemos el derecho de vivir una vida libre de violencias. A las instituciones también les invito a seguir el debido proceso. 12 de los casos han sido tipificados como presuntos feminicidios. Cambiamos de tema porque habló en Noticentro 1 CMI la familia de la lideresa social asesinada la semana pasada en el municipio de Ituango, en Antioquia. Sus 3 niños y su mamá fueron amenazados de muerte y gracias a la intervención del ejército fueron retirados en una aeronave. ¿Qué, mijo? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué más de bueno? En este momento, mijo, no puedo hablar nada. Ahora le hablé que está en la casa, ¿listo?
Fue la última comunicación de la lideresa Ludis Jaramillo con uno de sus hermanos antes de ser asesinada en su casa de la vereda La Granja en Ituango, Antioquia. Un lazo que había en la casa, pues la cogieron a ella y colgaron el lazo primero de la viga y ahí la cogieron a ella, la amarraron de la nuca y la montaron como en forma de un burrito que llamamos y ya ella, y pues ya le tumbaron el burro y ella quedó colgada. Pero a la mamá no la dejaron ver porque la mamá, pues en el momento ella la metieron para otra piedra. Pero el horror de la violencia no se detuvo con el crimen. Sus 3 hijos de 10, 11 y 14 años fueron amenazados de muerte. Y ante el clamor de la comunidad, el ejército, en una tarea contrarreloj y contra el clima, aterrizó en la espesa zona boscosa y ordenó la evacuación de la familia, pero su madre no alcanzó a llegar al sepelio. Muy duro. Muy duro. Yo no hago sino llorar. Que me quitaron mi niña. Eso es muy duro para uno. Gracias a Dios que me dieron a mí la oportunidad de dejarme a mí con los niños. Hoy la familia permanece en Bello, Antioquia. Deben, por obligación, empezar de cero y no tienen recursos. Y le hicieron un llamado al gobierno nacional. Yo necesito casa para mis niños y para mí. Necesito comida. Y necesito platica del adulto mayor, de desplazado, porque nosotros nos dan una platica ahorita en agosto de desplazado, ¿cierto? Pero yo en estos momentos yo la necesito como el pan para el desayuno. Y en medio de un llanto inconsolable, pidió justicia. Y terminamos con noticias del Valle de Aburrá porque un grave incendio dejó al menos 10 viviendas afectadas en el barrio Nueva Jerusalén del municipio de Bello, esto en el norte del Valle de Aburrá. Al parecer la conflagración se produjo por un juego de niños. Lo que parecía una inofensiva llama terminó en una gigantesca nube de humo en el barrio Nueva Jerusalén de Bello, Antioquia. Mira, estamos haciendo... La emergencia destruyó la casa de Aura y su esposo. La casita se había quemado toda, que solamente habían quedado cenizas, que no pudieron, se tuvieron que lanzar por el balconcito del ranchito, porque todo se les quemó. Hoy madrugaron a la vivienda que quedó en cenizas. Aura le dijo a Noticentro 1 CMI que esta casa era su soporte económico. Con eso pues nos ayudábamos con los 200.000 pesitos que nos pagaban los señores venezolanos. Y a mí me da mucha tristeza que quedaron sin nada. Su esposo habló de las posibles causas que provocaron el incendio. Según nos dicen a nosotros, los niños que estaban jugando con juego, con la esponjilla, entonces, pues según la versión de los vecinos, fueron los niños que provocaron el incendio. Según los organismos de socorro, 10 viviendas resultaron afectadas, 2 de ellas con pérdida total. Y con esta información despedimos las noticias de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, muchas gracias. Y continúa creciendo la inconformidad con el sistema de transporte masivo de la capital vallecaucana. ¿Pero qué hay detrás de esta problemática con el sistema mío? Valentina Villegas con la información. Valentina, buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Así es, como usted lo indica, el sistema de transporte masivo de la ciudad continúa dando de qué hablar a los caleños. Pero ¿cuál es el presente y cuál será el futuro de la movilidad en la capital del Valle? Esto dicen las autoridades. Un sistema muy colapsado. No ofrece la garantía de transportar toda la gente que se necesita transportar. Muy demorado. Por lo que tiene mucho, hay que también ser comprensivo, mucho carro varado. Aquí en Colombia no hay los repuestos para los carros. Esta es la realidad del sistema de transporte masivo de los caleños, un sistema diseñado para movilizar 960.000 usuarios por día, pero que a la fecha logra transportar únicamente 270.000 usuarios diarios y que según las autoridades se ha visto deteriorado por coyunturas sociales de los últimos años y comportamientos de la tarifa al consumidor. Esa estructura tarifaria es muy dura para la ciudad de Cali. De cada pasajero que vale 5.200 pesos transportarlo, el pasajero paga 2.700, lo demás lo tiene que pagar la alcaldía, un fondo que no podemos sostener en el tiempo. Por eso, en este componente queremos reorganizar la estructura tarifaria del sistema.
Con los 1.3 billones de pesos aprobados por el Consejo Distrital, el pasado mes de febrero se pretende realizar la reestructuración del sistema para los caleños, quienes claman con urgencia transitar hacia un sistema integrado inteligente de transporte público. Importante para la ciudad porque va a mejorar el movimiento de todos nosotros los ciudadanos, va a ser un servicio más completo, más eficiente, más seguro. Aunque todavía no tienen los recursos en sus manos, los entes encargados del rediseño del sistema para los caleños ya adelantan acciones. Vamos primero en procesos. La idea es fortalecer primero el sistema de transporte masivo. Ya el secretario de Movilidad anunció algunas mesas con el transporte público colectivo, el cual debe consolidarse. Ya me ha dicho que son 2 grupos, los cuales tendrán que integrarse a este sistema. Mientras tanto vamos transitando hacia la plataforma tecnológica que nos permitirá incorporar al usuario física, operativa y tarifariamente. Mejoramiento de la malla vial, una plataforma inteligente, control de la ilegalidad, compra de buses eléctricos, velocidad en la operación y sostenibilidad en el sistema serán los protagonistas de este sistema intermodal que promete mejorar la movilidad para los caleños. Las autoridades enfatizaron también en la importancia de renegociar el sistema para que todos los actores resulten ganadores. Y cambiamos de tema porque la Fiscalía General de la Nación logró impactar una red dedicada a la producción de estupefacientes y también a la fabricación de semisumergibles con el fin de transportar hasta 2,5 toneladas de cocaína desde el Pacífico colombiano hasta Centroamérica y Norteamérica. Estas diligencias se realizaron en Palmira y en Cali, en el Valle del Cauca y en los departamentos de Putumayo, Huila, Nariño y Cauca. Durante estos operativos se logró la ocupación con fines de extinción de dominio de 16 bienes inmuebles, un establecimiento comercial y 4 vehículos avaluados en cerca de 4.300 millones de pesos. Luisa y televidentes, por el momento esta es la información desde Santiago de Cali. Valentina Villegas para Noticentro 1, CMI. Valentina, muchas gracias. Y en las últimas horas llegaron equipos especiales de investigación de la Fiscalía General, al igual que 70 hombres más de la policía que van a reforzar los patrullajes en vías de Tuluá, luego de los últimos hechos de violencia contra funcionarios de movilidad. Rubén Salazar con el reporte. Rubén, buenas tardes. Luisa, televidentes, buen día. Precisamente por el doble homicidio en el que perdieron la vida Alejandra Guatapí, directora de movilidad en Tuluá, y su funcionaria Caterina Toro, al igual que el crimen ocurrido este fin de semana de un agente de tránsito identificado como John Jaiber Hincapié, la gobernación del Valle del Cauca aumentó a 100 millones de pesos la recompensa para quien entregue información valiosa por los presuntos responsables de estas 3 personas. Una de las medidas tomadas tras el Consejo de Seguridad presidido por los ministros del Interior y de Transporte será el acompañamiento policial a las funciones de los agentes de tránsito, luego de los últimos acontecimientos en los que perdieron la vida 3 funcionarios de movilidad en Tuluá. Las acciones delincuenciales pues las rechazamos y nuestra capacidad de investigación nos señala que está bastante avanzada la investigación. En los próximos días tendrán ustedes información. Además, el Gobierno Nacional también adelantará una serie de acciones que no puedo informar públicamente, pero que la ciudad sentirá. Para William Camargo, ministro de Transporte, las investigaciones de las autoridades avanzan por buen camino para esclarecer la muerte de estas 3 personas. Estamos revisando inclusive con el Ministerio del Interior justamente todo este tema de cámaras, que indudablemente trae un proceso favorable y que nos ayuda inclusive a mejorar condiciones de control de tránsito sin presencia de policía y que tiene adicionalmente un componente probatorio para efectos de temas de vulneración a derechos civiles y adicionalmente a temas de riesgo en las calles. Otra de las acciones será implementar cámaras de seguridad que permitan la identificación de las personas que alteran el orden público en el municipio. Es un proyecto de 363 cámaras por cerca de 6.000 millones de pesos, donde el Gobierno Nacional pone 4.500 y el municipio 1.500, proyecto que ya está muy adelantado y que el señor ministro hoy se lo lleva para ratificar y para revivirlo y para volver a tener en la ciudad la oportunidad que hoy no tiene de un sistema de vigilancia digital que hace mucha falta para complementar la labor que hoy hace nuestra Policía Nacional. La Fiscalía General de la Nación desplegó un equipo especial de investigación. Asimismo, el municipio de Tuluá recibió un fortalecimiento del pie de fuerza en 80 policías que apoyarán las labores de vigilancia y control. Con el aumento del pie de fuerza en el municipio de Tuluá se mantendrán los controles de las autoridades por los distintos sectores del municipio. Con la cámara de Harold Augusto Rojas Manzano, informó Rubén Goyes para Noticentro 1, CMI.
Rubén, muchas gracias. Y en Bucaramanga desmantelan una banda dedicada a la trata de menores de edad. Daniel Pedraza con el informe. Daniel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Luisa y televidentes? Muy buenas tardes. 3 personas fueron las capturadas en este operativo donde cae esta banda de proxenetas. Igualmente, 11 mujeres fueron rescatadas, entre ellas 2 menores de edad. Pero dejemos que sea la directora seccional de Fiscalía, la doctora Marisol Ramírez Rodríguez, que nos hable de cómo se dio este importante operativo en Santander. Buenas tardes, Luisa, buenas tardes, televidentes. Desde el direccionamiento estratégico del Fiscal General de la Nación, la violencia de género es un delito priorizado. Es así como la Fiscalía General de la Nación, en acompañamiento con la Policía, Ejército Nacional, entidades no gubernamentales, en menos de 2 meses desarticuló una banda criminal dedicada a la inducción a la prostitución, donde se rescatan 11 mujeres, entre ellas 3 mujeres de nacionalidad extranjera y 2 menores de edad que fueron puestas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para iniciar un proceso de restablecimiento de derechos. Doctora, ¿cómo se dio el operativo y hay extranjeros en estas capturas? Sí, hay 3 mujeres de nacionalidad extranjera. Estos operativos fue un trabajo articulado en forma ágil y eficiente por parte de la Fiscalía General de la Nación y el Grupo de Investigación de la Policía Nacional. Por su parte, las autoridades, tanto la Fiscalía como el Ejército y la Policía Nacional, manifestaron que van a intensificar los operativos en todo el departamento de Santander para seguir acabando con estas bandas delincuenciales de proxenetas. Desde Bucaramanga informó para Noticentro 1 CMI, Daniel Pedraza Mantilla. El Kremlin reveló que el presidente Vladimir Putin se reunió con el jefe del grupo Wagner 5 días después de la rebelión armada. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que el jefe del grupo de mercenarios Yevgeny Prigozhin se reunió con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el Kremlin exactamente 5 días después de que encabezara una rebelión finalmente abortada. Al encuentro, que se prolongó durante 3 horas, asistieron también todos los comandantes de la compañía de mercenarios, un total de 35 invitados. Según Peskov, en la reunión del presidente ruso, hizo un balance de las acciones de los paramilitares en Ucrania y del propio levantamiento. Cabe mencionar que la rebelión se produjo después de meses de luchas internas entre el grupo Wagner y el Ministerio de Defensa de Rusia en relación a los avances en la guerra de Ucrania, pues Prigozhin acusó repetidamente al ministerio de no suministrar municiones a su grupo. Esta rebelión de Wagner del 24 de junio hizo tambalear el poder en Rusia en medio del conflicto con Ucrania. Aunque Putin calificó a Prigozhin de traidor tras la revuelta, enseguida se levantaron los cargos criminales contra él. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, medió en un acuerdo para que se trasladara a ese país, pero la semana pasada declaró que Prigozhin no se encontraba en él. Después de 15 días de misterio, reapareció el jefe de Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov. Su paradero era desconocido desde la rebelión de los mercenarios del grupo Wagner, que pedían la destitución del general, quien apareció en unas imágenes publicadas por el Ministerio de Defensa ruso, escuchando un informe militar y pidiendo mejoras. Al menos 6 personas muertas dejó un ataque con cuchillo en un jardín infantil en la localidad de Linjiang, en China. Un ataque en una guardería en la localidad china de Lianjiang, en la provincia de Cantón, dejó al menos 6 muertos y un herido. Según testimonios de residentes locales, un hombre llegó al jardín de niños portando un cuchillo con el que atacó a un menor y 2 adultos en la entrada antes de dirigirse hacia el interior. Entre las víctimas hay un profesor, 2 padres y 3 alumnos. Las autoridades locales manifestaron en un comunicado que un hombre de 25 años de apellido Wu y vecino de la localidad perpetró el ataque intencionado y que se encuentra detenido. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realiza una visita de Estado en el Reino Unido para reafirmar la sólida relación entre Washington y Londres antes de la cumbre de la OTAN en Lituania. Biden ya hizo presencia en la Casa de Gobierno británico para reunirse con el primer ministro Rishi Sunak, con el fin de tratar temas relativos al apoyo a Ucrania. Después el mandatario se trasladó hasta Windsor para tomar el té con el rey Carlos III y discutir cuestiones como el cambio climático. Las tormentas extremas generan inundaciones en el noroeste y dejan al menos un muerto. Más de 20 millones de personas están bajo alerta de inundaciones.
Tormentas severas que han dejado al menos un muerto en el condado de Orange, Nueva York, están arrojando fuertes lluvias a un ritmo intenso en partes del noreste, obligando a cierres de carreteras, rescates de agua y advertencias urgentes sobre inundaciones repentinas que amenazan la vida. Ya se han inundado carreteras en partes de Nueva York y la gobernadora Kathy Hochul ha desplegado a la policía estatal y equipos de rescate de agua rápida, mientras el estado se prepara para más inundaciones y deslaves de carreteras. Mientras decenas de personas se han quedado atrapadas en sus carros y muchos han tenido que salir nadando para ponerse a salvo. Más de 25 millones de personas están bajo alertas de inundaciones en el noreste este lunes, incluso en partes de Nueva York, Vermont, Massachusetts y Maine, así como en todo el país en Washington y Alaska. Existe un riesgo moderado nivel 3 de 4 de precipitaciones excesivas en Nueva Inglaterra hasta la madrugada de este martes. Se espera que los totales de lluvia en el área oscilen entre 76 y 127 milímetros. Aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan la lista de Eric y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!